CONAMI informó que la ola de barro que prácticamente sepultó a Villa Santa Lucía se debió al desprendimiento de una parte del glaciar Yelcho. Para hablar de este fenómeno y entender lo ocurrido, estamos con la geógrafa y magíster en geociencia María Victoria Soto, del programa de riesgos y desastres de la Universidad de Chile. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, partamos por lo que escuchábamos recientemente, este estruendo, este ruido, lo que se percibió anoche para quienes todavía están muy cerca de Villa Santa Lucía. ¿Corresponde a un nuevo aluvión necesariamente? ¿Qué es lo que podría estar ocurriendo? La verdad es que yo escuché, igual que todos ustedes por los medios, de que había habido una evacuación preventiva, pero no tengo antecedentes de que hubiese habido algún tipo de fenómeno natural semejante al anterior. En este caso, lo que ocurrió es efectivamente en la cabecera de una de las microcuencas del sector cercano a Villa Santa Lucía, ocurrió un gran deslizamiento que luego se canalizó por el valle como un flujo de barro y finalmente llegó a la parte más baja de un llano fluvial de muy baja pendiente en donde está localizada la localidad de Villa Santa Lucía. Entonces, en ese sentido, la verdad es que el fenómeno que ahí ocurrió es un fenómeno absolutamente natural y propio de ese tipo de paisajes, asociado a lo que fue un evento climático, no sé si tan especial, ¿no es cierto?, pero con un periodo de recurrencia un poco diferente, que de acuerdo a los datos oficiales de 124 milímetros en 24 horas. ¿Ya? En definitiva, ¿qué factores se conjugaron para que esto ocurriera? Además de las condiciones meteorológicas. A ver, primero que nada partamos de la base de que los desastres naturales no son naturales. Ya eso ya lo hemos dicho bastante y tienen que ver con la localización de los asentamientos poblados, la infraestructura en lugares con una amenaza. En la región de los lagos estamos hablando de ambientes de montaña. Partimos ya de la base de que tenemos laderas de fuerte pendiente. O sea, más de 30 grados de pendiente significa que solamente por efecto de la gravedad va a haber una caída de materiales. A esto le agregamos que tuvimos un invierno bastante lluvioso, que hubo por lo tanto una cobertura de nieve muy alta y luego un evento de diciembre pluviométrico alto, que fueron con una media que, por los datos que tengo, solamente en Chaitén en el año 1929 había habido una precipitación concentrada tan alta como la de ahora y con una isoterma alta. Bueno, fueron una serie de elementos conjugados que hacen entonces que con esta gran precipitación concentrada haya que no haya nieve, sino que precipitaciones en una cabecera de una microcuenca muy encajada y fluye entonces como un fenómeno de deslizamiento y luego de flujo, porque se le agrega agua. Ante todas estas condiciones, ¿se puede advertir sobre la posibilidad de un aluvión? Sí. Sí, a ver, advertir cuándo, cómo, eso ya es más complejo porque requiere de estudios muy acuciosos, pero sí nosotros podemos establecer cuáles son las áreas más vulnerables, cuáles son las áreas que están sujetas a ciertas amenazas. Y en este caso, analizando Villa Santa Lucía, da la casualidad de que está situada a la salida de esta cuenca, de esta microcuenca, donde hay un abanico aluvial que es el depósito durante los últimos 10.000 años de esa cuenca, y además está en un llano aluvial, fluvial de un río, del río que pasa ahí cerca, ¿no es cierto? Entonces la verdad es que Villa Santa Lucía, si no es por un fenómeno, en este caso de este flujo de barro, hubiese estado también está sujeta a fenómenos de inundación fluvial. Ahora, con las características que tuvo este aluvión, ¿se puede prevenir algo como lo que ocurrió más allá de dónde está ubicado este asentamiento? Estoy pensando tal vez en una limpieza de cauces o una solución de ese tipo. ¿Se podría haber prevenido? Todo es mitigable hasta cierto punto. Ya efectivamente en estas zonas rurales, el problema es eso, que estamos hablando de zonas rurales que crecieron. Hay que entender cuál es el origen también de estos pequeños poblados. Villa Santa Lucía surge en 1982, cuando se inaugura ese tramo de la carretera austral, aparentemente con una planificación territorial simplemente en función de la ruta. Entonces, claro, podríamos prevenirlo aquí y en Santa Lucía y en otros sectores pequeños, haciendo los estudios que corresponda y generando las obras de ingeniería que puedan mitigar estos eventos. Pero efectivamente, en una zona tan compleja como son las regiones de
los lagos y Aysén de dominio periglacial, efectivamente estamos hablando de que cuando ocurren estos fenómenos que fueron una subcuenca, son de gran impacto. Entonces, se puede mitigar, pero con costos realmente complejos en términos de ingeniería y de recursos económicos. Pero obviamente desde el momento en que ya hay un asentamiento poblado es lo que corresponde entrar en la planificación del territorio y en la mitigación de estas amenazas. Amenazas que por lo demás no han sido identificadas. Esa es la situación. Ahora, María Victoria, entiendo, puede ser que esté equivocada, que el año 2000 ocurrió algo similar. Probablemente no con las mismas consecuencias, pero entiendo que podría haber ocurrido antes algo con características similares. Puedo estar equivocada. Pero mi pregunta va ya destinada hacia lo que podría suceder en adelante. ¿Podría haber un deslizamiento de similares o peores consecuencias o de similares características? Sí, claro, o sea, este tipo de fenómenos son naturales a ese medio ambiente, a ese contexto. Por lo tanto, bajo ciertas condiciones especiales de umbrales, de precipitaciones concentradas, de temperaturas especiales, de posicionamiento de la isoterma, sin lugar a dudas que podríamos tener este tipo de eventos nuevamente. ¿Cuándo? No, esa es otra situación. Y eso se puede establecer en términos de modelos matemáticos, de probabilidad. Pero sí, esto es un fenómeno natural propio de ese tipo de paisaje. Lo importante aquí es saber cuántas villas Santa Lucía tenemos. Eso quería preguntarte, María Victoria. ¿Hay alguna claridad respecto de zonas de riesgo o que podrían cumplir o tener las mismas características que Villa Santa Lucía? No lo sé, pero te podría decir que sí, ¿ya? Porque eso requiere efectivamente de estudios, ¿ya? Y aquí se necesitan hacer estudios, pero estudios de detalle. ¿Por qué? Porque si tú analizas este fenómeno, es muy local. A escala de microcuenca, ni siquiera de la región, sino que estamos hablando de una pequeña localidad localizada en la salida de una quebrada pequeña, si lo comparamos con los Andes, de cordillera. Entonces yo te podría decir que sí, que existen muchas localidades de mayor o menor tamaño que tienen condiciones de amenaza asociada ¿a qué? A fenómenos pequeños, no las grandes cuencas, no los grandes ríos, sino que son las pequeñas, ¿no es cierto?, las quebradas menores o las microcuencas. Te comento que el año 97 se hizo un estudio bien importante en la región de Aysén, en donde me tocó participar y se hizo un análisis, no recuerdo de qué cantidad de centros poblados, que se hizo el estudio de las amenazas, de los riesgos, de las vulnerabilidades, y hasta se avanzó en los planes de alerta temprana, a nivel regional. ¿Ya? Entiendo que eso debió haber sido implementado en algún momento, pero algo se hizo, te estoy hablando hace de 20 años atrás, ¿ya? Pero sí, o sea, esto nos sirve para tener presente que es necesario hacer estudios de amenazas para establecer las condiciones de vulnerabilidad y de riesgo a nivel de las comunidades. Ahora, María Victoria, ¿podrías aseverar o confirmar que el riesgo se puede concentrar en estas dos regiones particularmente o podemos detectar más puntos también en otros lugares del país? Estoy pensando porque en agosto, a propósito de los incendios forestales, que es otra cosa, Sernagiomina advirtió sobre algunos riesgos, pero por las laderas que habían quedado despobladas, sí, digamos. Entonces, corresponde a otro fenómeno. Pero el riesgo bajo estas circunstancias o estas características se concentra en los lagos y Aysén. No. La verdad es que, por ejemplo, el año, no recuerdo, 92 hubo los flujos de barro en Antofagasta. El 93 hubo el flujo de detritos de la quebrada de Macul. Y así sucesivamente. La verdad es que cada región, cada dominio morfoclimático, cada paisaje, por así decirlo, tiene sus propias manifestaciones, en este caso de los fenómenos exógenos vinculados con la dinámica hidrometeorológica, sin siquiera meternos en la otra componente sísmica y volcánica. No, la verdad es que aquí cada localidad tiene distintos tipos de amenaza asociados a los factores naturales que las atendemos, desgraciadamente, cuando tenemos este tipo de emergencia. Ya sabemos y reconocemos los fenómenos, por ejemplo, que han ocurrido en el semiárido en estos dos fenómenos de
de verano, ¿no es cierto? Sí. De verano-otoño, de lluvias que no conocíamos en esa fecha, con, por ejemplo, Chañaral, el río Elqui, Santa Gracia y todos esos sectores. Pero ahora reconocemos el sur, ¿no es cierto?, que tenemos este evento de verano. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando un poquito más al norte, en Comau, cerca de Hornopirén, y hemos interpretado que hay un deslizamiento de ladera que ocurrió en 1980 en el mes de febrero. Te fijas que ya comienzan a haber otros escenarios, probablemente coincidentes con algunos de estos picos de temperatura que no necesariamente ocurren en invierno, sino que ocurren en temporadas ya más estivales y que generan otro tipo de manifestaciones. Entonces, respondiendo a tu pregunta, efectivamente esto no se concentra en una región. Hay ciertos fenómenos que tienen una mejor representatividad en ciertos ambientes, de montaña, de baja montaña, de valle, de ríos, pero la verdad es que en un país andino como es el nuestro, nosotros no estamos exentos de multirriesgos y en este caso de multiamenazas también. Ahora, respecto de lo que tú mencionabas, este verano-otoño, siempre pensamos en el cambio climático. ¿Tiene alguna relación o no necesariamente? A ver, y ahí entramos en un tema súper controversial, ¿no es cierto? Efectivamente, el cambio climático existe. Ahora, tampoco podemos venir y decir que todo lo que está pasando es culpa del cambio climático. Sobre todo en la región de Aysén, que pensamos que hasta hace 26.000 años atrás fue el máximo avance glaciar. Ya, o sea, esa región estuvo cubierta por glaciares, se retiran entre los 10.000, 14.000, 8.000 años. Entonces, una región de una geografía bastante más joven. Y por lo tanto, claro que hay un cambio climático. Efectivamente, estamos en una condición de cambio climático, pero hablar de cambio climático, como por ejemplo con este evento de precipitación que ocurrió este sábado, similar al que ocurrió en 1929, las series de datos son tan pequeñas que podríamos hablar de, no sé, pues a lo mejor de una variabilidad climática, pero sí, el cambio climático a nivel de tiempo geológico y de procesos generales, estamos hablando de miles de años. Pero sí, estamos en condiciones de variabilidad climática y eso no lo podemos desconocer. Y eso, la pregunta es cómo enfrentamos entonces ahora estos nuevos escenarios en donde vemos que, por ejemplo, hasta antes de 1982 no vivía nadie en esas regiones. Y ahora tenemos una ciudad. Claro, es como la planificación territorial ahora reconoce, identifica los fenómenos propios de los paisajes y se hacen las adecuaciones de variabilidad climática o de cambio climático, como es mejor entendido por las personas. Bueno, María Victoria, tenemos que poner fin a la entrevista, pero te agradecemos, por supuesto, el tiempo para entender qué es lo que ocurrió particularmente este fin de semana con estas lamentables consecuencias. Muchas gracias. Vamos a una